hecho de haber aceptado, que hayas aceptado participar de esta serie de diálogos, eh, en esta serie de diálogos que estoy llevando adelante desde el mes de junio, donde recordamos a diferentes personas del medio artístico, pero también hablamos con otras de su accionar, así que yo te agradezco que hayas aceptado. Y hoy vamos a recordar a una persona muy especial, a una persona que ha formado, ha enseñado el piano a muchas generaciones de formoseños, y estoy hablando de Titita Fallé, que es tu mamá, ¿no? Ajá, sí, así es. Sí, la Bien, verdad que mucha escu- gente pasó por ese piano. sí, ya vamos a ir hablando un poquito, pero quiero contarte a vos, María, y a las personas que están unidas y a las que después ven en diferido, ven la grabación de este diálogo, que justamente esta serie que se llama Los Derroteros del Arte en Formosa tiene dos palabritas claves. Por un lado, la palabra derrotero, que ahí estoy poniendo la definición, que es un camino, un medio que se sigue para alcanzar un fin determinado, y muchas veces las personas o algunos conocidos, cuando le comentaba que estaba haciendo esta serie de diálogos, me decía derrotero y ponía la cara como diciendo como algo feo, como algo negativo, si bien suena feo porque está relacionado a la palabra derrota. En realidad el derrotero es un camino que uno arma, que uno diseña, que uno traza en función de cumplir un objetivo. Y seguramente que vamos a hablar de todos esos caminos que tu mamá fue abriendo y fue caminando. No sé si nos va a alcanzar la hora para hablar de todos los caminos, pero seguramente vamos a hablar de los más significativos o de lo que te acuerdes, de aquellos caminos que tu mamá fue haciendo en la enseñanza del piano. Y por otro lado, la palabrita que me gusta muchísimo es la palabra diálogo, que es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. O sea que no es una entrevista donde uno tiene el control de la situación, sino que es un diálogo donde cada uno va a escuchar al otro, va a comentar, inclusive las personas que están conectadas, que se van a unir, también pueden participar a través del chat, del lugar de pregunta, y vamos a estar gustosamente respondiendo y saludando a las personas que se unan a ese chat. Así que yo muy agradecido, María, por esta posibilidad de dialogar con vos. Y acá ya me pongo un poquito más en pantalla plena. Muchas gracias, María. Bueno, gracias a vos también por recordar a mi madre. Bien, el nombre de tu mamá, por ahí le pregunté a Norma, y Norma, ¿cómo coloco en el afiche? ¿Qué nombre le pongo? Y Norma, sin dudarlo, me dice Titita Fallé, porque de ese modo la conocían todos, digamos, ¿no? Pero Claro, sí, sí. el nombre de ella, digamos, porque a veces me suele pasar a mí, que siempre usa mi sobrenombre y nunca pasaron años y no saben cómo me llamo, ¿no es cierto? Claro. Y cómo es el nombre de tu Ella mamá? era Clotilde Busarquis de Sí. Fallé. Bien, bien. Entonces por ahí algunas personas me hablaban, sí, porque la de Busarqui, y yo me quedaba pagando y decía, pero ¿quién es la de Busarqui? La de Falle. Ah, sí, porque Claro. te cuento, María, que en esta serie de diálogos, que es el número 35 que estoy haciendo con vos, muchísimas personas del mundo de la música la han nombrado y la han recordado. Profesoras hoy de piano que fueron alumnas de tu mamá, y Ujú. bueno, y muchas personas la han nombrado y la han recordado, o sea que fue una persona muy importante para el mundo del piano en Formosa en su momento. Pero a lo mejor para las personas que se están conectando, las que están unidas y las que van a ver el diferido, no la conocen bien. ¿Querés contarnos cómo la presentarías a tu mamá a un público que no la conoce? Y para ayudarte un poquito, voy a poner la foto de ella y yo voy a salir un ratito para que nos cuente quién fue Titita Fallé. Y bueno, ella, lo que yo siempre admiré de ella era su pasión por el piano. Porque realmente amaba su Sí, piano y sus alumnos, por supuesto. Eh,
tenía un amor especial por sus alumnos, a tal punto que hasta yo me ponía celosa a veces de los alumnos. Claro, claro. Este, sí, era un amor muy especial el que ella tenía por los alumnos y los alumnos hacia ella también, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso sería en resumen, digamos, ¿viste? Que ella realmente amaba lo que hacía. Y eso, viste, que no es fácil Y no, encontrar. no es fácil encontrar personas que amen profundamente su profesión, como hablaba con el invitado del diálogo anterior, Juanjo Aguayo, que cuando uno ama lo que hace, se olvida que está trabajando, se olvida que está haciendo algo y pareciera que está haciendo, o mejor dicho, está haciendo lo que ama y no es un trabajo, no lo hace con dificultad, ni Claro, con lo disfruto. lo disfruta y creo que tu mamá justamente las horas interminables de atender alumnos, uno tras otro que llegaba a las 4 de la tarde, golpeaban la mano, los atendía, llegaba a las 5 llegaba el otro alumno, la otra alumna, y se pasaba horas seguramente, pero para ella seguramente habrá Sí, sido un gran disfrute. todo el día. Era todo el día circular de gente ahí en mi casa. O sea, que no se paraba nunca hasta las 10 de la noche, que me tocaba a mí, ¿viste? Yo Claro, también fui ahí. Entonces, yo era la última, porque bueno, obviamente. Así que ella estaba cansada también y yo también, pero bueno, lo hacíamos. claro. María, contanos dónde era, si siempre vivió en el mismo lugar y siempre enseñó piano la misma residencia o fue cambiando de residencia o siempre estuvo en la misma casa enseñando piano y más o menos entre qué años y qué años estuvo sumamente activa en la enseñanza del piano. Y bueno, yo no me acuerdo, antes que yo nazca, viste, ella Claro, ya enseñaba en la casa de mis abuelos, o sea, al lado de mi casa. Después cuando se casó, bueno, vivieron en Rivadavia, no me acuerdo exactamente la numeración, pero fue un tiempito ahí. Después ya se cambiaron a la casa donde yo vivo ahora, y ahí fue la mayor parte del tiempo, digamos, este, ella estuvo trabajando ahí, digamos. O sea que, sí. Y más o menos de qué año comenzó ella a enseñar piano? y no te sé decir el año, pero Más o menos, era tentativamente. joven. Y qué sé yo, ella nació en el 33, ponele que habrá tenido 20 años más o menos cuando comenzó, así que 50 y algo, ¿viste? Claro. Sí, Este, y lo hacía en la casa de sus padres, de tus abuelos. claro, claro. Y esa casa estaba ubicada en la calle. Y Mitre y Maipú, o sea, al lado de mi casa, Ah, claro, claro, la claro. esquina. Sí. Mitre y Maipú. ¿Sabes qué me estás diciendo ahora? Cada diálogo que estoy teniendo es como que estoy confirmando cierta cuestión y te lo comento. Vos me estás diciendo Mitre y Maipú. Y con muchos diálogos siempre estuve tratando de hacer esa ubicación geográfica de los lugares donde estaban las maestras de piano enseñando, o las academias de ballet, o el mismo instituto de música que estuvo en de Anfunes y Maipú, y poniendo imaginariamente localizaciones en todos esos sectores, es como que hay un radio, hay un sector que estaban muy cerca todos, las maestras de piano, las academias de ballet, las escuelas de bellas artes, de música, estaban como que había un radio muy cercano que a lo mejor eso permitió ciertas cuestiones que estaría para ser investigado. Pero me estoy dando cuenta que era la mayoría vivía en cierto radio digamos, de la ciudad que abarcaba justamente ese sector, de Anfunes, Saavedra, Mitre, Maipú, ese sector de la ciudad, muchas personas relacionadas al arte vivían o tenían su actividad artística en la década del 60, en la década del 70 en Formosa. Así que es muy interesante empezar a pensar como cierta conexión cultural que había en, en ese entonces, ¿no? Y en ese lugar, de acuerdo a lo que me estás diciendo. También, ¿viste?
Claro, claro, pero justamente la eventualidad lleva a que después se fortalezcan ciertas conexiones y Ujú. ahí se disparen otras cosas. María, ¿querés contarnos eh, tu mamá nace en Formosa, tus abuelos vienen de tal lado o ya nacieron en Formosa? ¿Cómo era la música que te acuerdas o de lo que tu mamá te contaba en relación a la vida familiar en la familia Busarqui, digamos, de la música o del arte, cómo, de lo que tu mamá te contaba y te acordás? Bueno, mis abuelos eran paraguayos y vinieron durante la guerra, viste que Claro, se escaparon todos y bueno, vinieron y se instalaron acá, o sea que ya eran más formoseños que sí, sí, paraguayos. sí, 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 Y no, mi mamá nació acá en Formosa, sí, eh, pero ninguno estaba relacionado al arte, te voy a decir, ¿viste? claro. De la familia. Ella fue la primera, digamos. Mi abuela era modista, eh, muy buena también, pero bueno, si se puede considerar algo de arte en eso también, porque la verdad que hacía unos trabajos hermosos. Este, y por ahí a lo mejor, viste, pero no sé, ella siempre tuvo esa pasión por el piano, viste, por la música. Sobre todo, bueno, el piano, era lo que estudió. Claro. Y a vos cuando la escuchabas tocar, o sea, vos te dabas cuenta que estaba en otro mundo. La música era un portal hacia un mundo donde ella se sentía Sí, sí, plena, seguramente. sí, 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 totalmente. María, mira, acá Moira Caballero nos hace un comentario Ah, que lo quiero leer, ¿sí? Dice Moira, yo fui al conservatorio de la Mitre, casi Maipú, esperando mi hora de clase nos sentábamos un ratito en el patio a comer guayabas que la arrancábamos de su planta. Guayabas pianísticas, dice Moira, y te envía saludos, Mari, saluditos, dice Moira. Y que tenían un incentivo para ir a la clase de piano, comer guayabas. sí. Y sí, ya los chicos ya eran parte de la familia, ¿viste? Y bueno, yo Claro, digo que a mi papá también habría que hacer un homenaje porque se bancó todos los años, ¿viste? De, sí, de una de andar las los cosas, chicos por todos lados. claro, vamos a poner entre comillas, soportar las corridas, los gritos, el Sí, movimiento de la casa, es como que la casa era pública, seguramente, sí, porque continuamente entraba y salían gente, sí, sí, entiendo sí. esas cuestiones, pero en este tiempo estuve hablando mucho con diferentes personas, la importancia del respaldo de la familia para todas aquellas personas que quieren estudiar música. Es fundamental que la familia acompañe, respalde, incentive, estimule a todas aquellas personas o niños o estudiantes pequeños, digamos, que empiezan a transitar el mundo de la música como algo fundamental para el desarrollo de su estudio musical, porque siempre viste que está el prejuicio del que estudia música, pierde el tiempo, tiene que estudiar las carreras serias y bueno, a Sí, veces, sí, sí. Claro, antes, bueno, es como que era la moda, digamos, no había muchas cosas para hacer. Entonces, o estudiaba inglés o estudiaba piano, ¿viste? claro, o Entonces, la danza, o a la mayoría, gente, o las chicas hacían danza. claro, bien. Este, y bueno, la mayoría iban, o sea, llevaban a sus chicos por eso, ¿viste? O sea, eran muy pocos los que realmente el chico le gustaba el piano. Pero dentro de todo, lo hacían bien, ¿viste? Eso, o sea, mi mamá era muy cariñosa y todo con ellos, era re piola y todo, pero sabía hacerse respetar, ¿viste? Este, o sea que los chicos la querían todo, pero también la respetaban, ¿viste? Claro, Y claro. aunque por ahí, ya te digo, había algunos que realmente iban obligados, ¿viste? Por los padres, Sí, pero sí, lo sí. hacían igual, ¿viste? Claro, Dentro de sus muchas posibilidades. veces algunos de ellos iban obligados, pero después con el correr de los tiempos o de los años empezaban a gustar y se transformó en algo que ya lo hacían de puro gusto, digamos. Y en otros casos no. Cuando obtuvieron la posibilidad de dejar abandonar, lo Sí, dejaron, sí, tal como cual, todas sí. las cosas, ¿cierto? Sí, sí, sí.
María, yo me quedé, vuelvo al entorno familiar de tu mamá, tus abuelos, a tu abuela que era modista. También en uno de los diálogos hablábamos de la importancia de rescatar el trabajo de moda que se hacía en los 60, en los 50, cómo se confeccionaban los vestidos, los vestidos de casamiento, de primeras comuniones. Había una gran, de vestidos de fiesta también, un gran Ujú. desarrollo del trabajo de confeccionar ropa en forma, digamos, Y artesanal, artesanal era. claro, sí, y que también Sí, era porque una mi abuela actividad, bordaba todos claro, eh, sí, sí, los vestidos de novia que hacía, bueno, eran espectaculares, ¿viste? Y le hacía a la madre, a la hija, ¿viste? A veces a sí, la nieta, o sea claro. que varias generaciones pasaron también por el taller ahí de mi abuela. Claro, y hacer un museo de la moda de esa época y poder exhibir de las personas que conservan, poder exhibir a lo mejor los vestidos de casamiento, de fiesta que se hicieron, sería muy lindo, pero bueno, ese es otro tema, es un tema Sí, paralelo que se desprende, pero que en muchos diálogos está presente esta cuestión de la moda y de la fotografía también, de aquellos tiempos que era muy importante sacarse la foto, también con el vestido hecho para el claro. consentimiento y todo. Pero volviendo a la familia de tu mamá, María, ¿cómo crees que nace el deseo del piano de tu mamá, sabiendo que no era, como recién me dijiste, un ambiente de estimulación, por decirlo así, fuertemente artístico en tu casa? Si bien ya la confección de ropa es artístico, porque hay Ujú. que diseñar formas, estar con colores, pensar, diseñar, pero el piano, ¿cómo surge en la vida de tu mamá? Sí, la ¿Cómo crees? verdad que no sé, se ve que ya lo traía en los Claro, genes, ¿viste? sí, Eh, no sé, nunca me contó eso, cómo nació, digamos, su pasión por su el piano, pasión, ¿viste? claro. Yo supongo que ya lo traía en la sangre, ¿viste? Sí, sí, porque se dan muchos casos. Se da el caso de que alguien elige la música, como por ejemplo uno de los chicos que dio un concierto este sábado a la noche en forma virtual de Córdoba, que su mamá ya es pianista y hay toda una familia de músicos. Entonces él ya nació en un ambiente musical y él me decía que era totalmente natural el piano y que era como algo parte de su vida, de su respiración. Pero en otros casos, muchas personas empezaron a tocar un instrumento desde un seno familiar que no estaba ni relacionado con el arte y empezaron a tener motivación. Entonces son cosas que uno a veces no se explica de dónde surgen esas cuestiones, esos impulsos en relación al arte, y bienvenidos esos impulsos, ¿no es cierto? Que Y uno sí, lo puede dirigir y canalizar. Así que el caso de tu mamá es uno de esos casos que por ahí desconocemos cómo ella empieza a gustar del piano. En cuanto a su formación, ¿con qué maestras estudió? Si te acordás, si nombraba, uy, mi maestra de piano, en algún momento habrá dicho ella. y sí, ella estudió con la señora Nilde Navarro. Ah, muy bien, claro, que vivía ahí cerca, ¿Cómo? que Sí, vivía era cerca, en de sí, Anfunes sí, sí, y Saavedra. sí, sí. Era de otro conservatorio. Y Sí, después sí, sí, sí. vinieron esta gente del normal argentino, bueno, le ofrecieron de cambiarse, y bueno, ella aceptó y de ahí en más, bueno, yo hasta ahora tengo relación con la hija de la examinadora, que es concertista, que estuvo en Europa mucho tiempo, tocó en Notre Dame, el órgano Lindo. ese El que inmenso, que se quemó y en se quemó, el año lamentablemente, sí, pasado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, esta chica, bueno, tenía una formación extraordinaria, de concertista, bueno. Y bueno, hasta ahora tenemos contacto con ella. Y bueno, Y María, y ella solamente tomó clases con Nilde, con la sí, señora de sí, Navarro. Toda sí, sí, su formación pianística la hizo con Nilde. sí, 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 tal cual. Después, Qué bueno, bien. tuvo que tomar exámenes y eso para cambiarse al conservatorio, ¿viste? Este otro. Claro, para Eh, poder abrir el conservatorio. Entendamos que en esa época la manera de estudiar piano era básicamente esto. Una maestra de piano recibía en su casa, en su domicilio, a los alumnos y en el piano de la casa
Si claro. había uno o si había dos, depende, porque había casas donde había dos pianos. En uno Ujú. se sentaban y la maestra se sentaba y lo escuchaba, y mientras practicaba la maestra se iba a la cocina o al fondo a arreglar las plantas y volvía, y desde el fondo, como ocurría en el caso de Nilde, desde el fondo, no, esa nota no era, pegaba el grito desde el fondo del patio. Y bueno, ese era el procedimiento, y se funcionaba a través de conservatorios de piano como el Normal Argentino, el Santa Cecilia, el Fracassi, y en el caso de tu mamá era el Normal Argentino, que durante un año cursaban y a fin de año venían examinadores Claro. de Capital Federal y En tomaban los realidad exámenes. venían 2 veces al año, o sea, Ah, venían bien, a mitad de año a tomar la teoría y solfeo, y a fin de año era el piano. O sea, se dividía así, digamos, los exámenes. claro. Sí, venían de Buenos Aires, se quedaban en mi casa, y sí, era generalmente 2, 3 días, ¿viste? Sí, De sí, sí, exámenes. porque los alumnos eran muchos, encima si venían en diciembre, el tema del calor era agobiante, no podían hacer mucho tiempo tomando examen porque, bueno, las personas no Claro, acostumbradas a nuestros calores sufrían y sí. estos No, aparte, momentos. viste, el programa de ellos era bastante exigente, así que cada alumno llevaba un buen tiempo a, o sea, ejecutar todo el programa, digamos. El Un- piano Una de las, sobre todo. una de las cosas que, si no me equivoco, ¿no? Con respecto al Conservatorio Normal Argentino, era que daba mucha importancia al repertorio escolar, de las canciones escolares, de las marchas patrióticas Sí, para ser tocadas en las escuelas, o sea que le sí, daban muchísima importancia a ese repertorio. sí, 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 tal cual. Para recibirte de profesor elemental era uno de los títulos y después el profesor superior. Y sí, tenías que saber tocar el himno para empezar, y después todas las marchas, la marcha Formosa, o sea, San Lorenzo, Aurora, bueno, las que me acuerdo, ¿viste? Pero la mayoría de las marchas, las Sí, sí, sí. Malvinas, Mi bandera, sí, mi bandera, sí, sí. claro. Eh, Todas estaban en el programa sí o sí. Aparte, bueno, de las escalas, después los estudios, y siempre alguna pieza folclórica, o sea, de acá, Claro, de repertorio argentino. Sí, 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 sí. claro. Y después los clásicos, ¿viste? Claro, sí, los clásicos del piano que Claro, lógicamente que obligadamente tienen que estar por una cuestión del instrumento. Y a mí siempre claro. me llamó la atención porque conocí pianistas que egresaron de ese conservatorio, y yo me formé en el Santa Cecilia de chico, y comparaba cómo las lecciones, y yo veía que ellos tenían mucho tiempo o le dedicaban mucha importancia a la preparación de las marchas oficiales, y eso me llamaba la atención cuando yo conversaba con pianistas que fueron formados en el Conservatorio Normal Argentino. Me acuerdo de Rosita Irala, que era también una persona que formaba dentro del Conservatorio del Normal Argentino, Sí, sí, y bueno, y lo importante de eso era que lo preparaban para la enseñanza de la música en la escuela, porque en aquel claro. entonces el título los habilitaba al ingreso a la docencia y a enseñar música en las escuelas. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Acá tenemos otro comentario de Moira Caballero. Dice, Titita, excelente persona y profesora. Era como nuestra tía cariñosa, muy exigente, y pone con signos de exclamación, puntos suspensivos porque respira, teoría y solfeo a full, dice Moira. Y termina diciendo Moira, agrega más. Y las tesis tenían que ser Ah, perfectas, con mucha teoría y todas ilustradas. Sí, esas sí, cuestiones de exigencias verdaderamente, aunque parecían en su momento muy duras, verdaderamente formaban el carácter, formaban la profesionalidad, y sí. sí, bueno, mi mamá fue la inventora, digamos, de las tesis. O sea, Ah, empezó haciéndoles hacer una carpeta, digamos, de la historia de la música, de folclore nuestro, y hasta que, bueno, a las profesoras les gustó la idea, entonces después ya instalaron eso. en el Claro, conservatorio, a todo. claro.
de hacer una tesis, o sea, era manuscrito todo, y tenían que ilustrar, pintar, porque bueno, antes no había internet, no había impresora, no había nada de eso, así que era todo a mano. Y después se encuadernaba, o sea que les quedaba un lindo trabajo a ellos mismos, ¿no? Claro. Y eran dos tesis, una para profesor elemental, la otra para profesor superior. En uno se hacía, bueno, la mayoría era la parte de nuestro folclore, que de paso, bueno, conocíamos gracias a eso, Claro. todas las danzas, había que hacer todos los pasos, o sea, la coreografía, digamos, y bueno, y las ilustraciones, y después Claro. en el superior eran la historia de la música en general, digamos, en el mundo, ¿no? Ahí, Así ahora que que, mencionás las danzas, me acuerdo también que el libro de Eduardo Belloso era un libro que consultaba muchísimo, que tenía el pericón, la media caña, todas las danzas tradicionales, que es de Eduardo Belloso, que samba, también, chacarera, claro, que también estaba incorporado dentro del programa de cursada, que no lo tenía, por ejemplo, otro conservatorio. Y eso a mí me llamaba la atención porque estaban en contacto directo con nuestra música folclórica, y me hiciste recordar cuando dijiste que tenían que hacer en esas tesis los pasos de las danzas, etcétera, sí, etcétera. sí, María, mientras me preparo el mate, si me das permiso, acá tengo preparado, si nos querés contar cómo era la estructura de la carrera del conservatorio, a los cuántos años ingresaban, cuántos años duraba, a los cuántos años tenía el título de profesor elemental, el título de profesor superior, cuántos años en sí duraba la carrera y más o menos cómo eran las clases que brindaba tu mamá, ya que nos comentaste que vos tomabas clases con ella, cómo era una clase de tomar con Titita Fallé, y veo que recién también se conectó Granada, Rosita Granada de Suchet, que fue alumna de tu mamá, que tanto Moira y Rosita, que fueron alumnas, nos puedan contar cómo eran las clases de Titita. Aparte de lo que ya vemos que era una persona muy afectiva, que contenía continuamente a sus alumnos, pero en cuanto a la enseñanza propiamente de la clase, y bueno, que nos cuente la estructura de la carrera o de la formación en el conservatorio. ¿Cómo era, sí, María? generalmente empezaban a los 6 años, ¿viste? O Sí, sea, mamá no quería recibir chicos más chicos porque, o sea, quería que sepan leer, ¿viste? Para que claro, sí, 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 sea más accesible, digamos, ¿viste? Para ella también, ¿no? sí. Este, y la verdad que no me acuerdo cuántos años se hacían hasta el diploma. Seguramente Sí, que eran muchos. Entre 6, eran unos 8 o 10, y por seguro. ahí 6, 7 más o menos hasta el diploma elemental, después había otro año más y después el diploma superior, Claro, tanto de piano como de teoría y solfeo. Viste que, bueno, la teoría y el solfeo era el cuco de todo, ¿viste? claro, sí, 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 Era la abordar parte esos más libros, sí, sí. para todos, pero bueno, pero lo hacían igual, ¿viste? Claro. Y ella se sentaba al lado del que estaba tocando el piano y, y tenía siempre alguno al lado solfeando. Claro. Y bueno, me O acuerdo sea, que ella se ponía, mientras uno estaba tocando el piano, había otro que estaba con la teoría otro estaba temblando, así, por supuesto, estaba con solfeando las lecciones. solfeando, sí. Y bueno, una anécdota, ella se ponía perfume, viste, de ese lado Sí, del hombro, sí. porque a veces, bueno, se recostaban en el hombro de ella, viste, los chicos, entonces siempre ella se ponía el perfumito ahí para estar, Para relajarlo, para sí, aplacarlo un sí, poco el nervio, sí. sí. Qué bueno. Así que, bueno, y no, y sí, era bastante exigente el programa, la verdad. Iba, digamos, de dificultad aumentando, ¿no? A medida que pasaban los años, ¿no? Pero sí, ahí aprendías eh, a tocar a todos. Claro. Bach, Beethoven, Chopin, Sí, sí, sí. Schubert, Mendelssohn, Czerny, sí, claro. Mendelssohn, Clementi, Sí, sí, los obligados sí, pedagogos del piano. Acá Moira nos comenta más o menos la estructura. Dice, principiante,
Comenzaba con el principiante, luego con el preparatorio, Ay, primero, segundo, tercero, cuarto elemental, dice, y ahí seguramente tenía el título elemental, ¿no? sí, Quinto, sí. sexto, séptimo, octavo y superior. Así fue la carrera. Y dice Moira, Ay, superó mi expectativa. 12 años, dice Moira, que era la carrera. ay, sí, puede ser, sí, sí, sí. Yo O ya sea me que, olvidé un poco. claro, o sea que si entraba con 6 años, terminaba con 18. O si entraba Y con sí, 8, terminaba con 20. Claro, sí, adolescente. Sí, 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 sí. sí. Sí, hoy en día tratar de entender eso con las mentes contemporáneas nuestras o de los jóvenes de hoy no lo pueden llegar a dimensionar. Estudiar 12 años el piano, porque quieren estudiar un mes y ya quieren tocar como sus mejores Sí, ídolos. Y a veces eso y no nos sí, no entiende beneficia, que no es posible. claro. Y concebir de 12 años es como que el mismo sistema a veces nos obliga a bajar la cantidad de años en la enseñanza porque la sociedad está muy acelerada en muchas Claro. cuestiones. Pero es necesario invertir tiempo, años en la Pero lo formación. que pasa es que bajar la cantidad, bajar la calidad también. Y es lo que sucede, ¿no? Actualmente vemos también conversando con muchos, una merma en la calidad del arte en sí, ¿no es cierto? También reinan otros paradigmas, otras posiciones, otras miradas con respecto al arte, que se posicionan de otra manera, en otra vereda, por decirlo así, pero muchos estamos posicionados en otro paradigma del arte donde el tiempo, la inversión de años, el desarrollo de técnica y de habilidades y destrezas es fundamental para el producto artístico o para la ejecución del piano. Y Moira pone la cara de sorprendida con los 12 años así, con los ojos grandes como diciendo sí. Hoy plantear Yo lo hice. Claro, sí, 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 sí. En Santa Claro, Cecilia, sí. por ejemplo, tiene 10 años y yo también lo hice y sé lo que es de acá, pero por eso me quedo sorprendido ahora. Son 2 años, 12 años y bueno, claro, se suma seguramente con principiante y preparatorio, que si tomamos Claro. esos años, en realidad quedarían 10 desde el primer año, más los dos Ujú, previos, 12 años, y en el Santa claro. Cecilia teníamos también el preparatorio, que es un año, entonces serían 11, claro, todos estaban más o menos en la misma Sí. idea, con la misma cuestión. Entonces tu mamá se ponía perfume para amortiguar la cuestión de la atención del solfeo y siempre atendiendo a dos alumnos. Y sí, sí, no, y aparte había otros en la mesa haciendo la teoría. Claro, escribiendo, transcribiendo las partituras, con el cuadernito pentagramado, haciendo los ejercicios Claro, sí. Los rítmicos según. ejercicios de teoría, sí, claro. Este, así que siempre había 6, 7 seguros, todo el tiempo. Por turno, digamos, por hora, de 5 a 6, por ejemplo, de la tarde había 7 estudiantes de Claro. piano Y juntos. iban entrando y saliendo, porque el que Claro, terminaba de tocar el piano ya había hecho la teoría y el solfeo antes, ya se iba. Ya claro. llegaba otro. Así que era continuo eso de ir y venir, ¿viste? Pero siempre Claro, o había. sea, me imagino el movimiento, la puerta de ingreso de la casa era un continuo movimiento, o sea, siempre estaba abierta, vamos a poner ya Sí, que no sí, se sí, la sí. cerraba, siempre estaba abierta porque ingresaban y salían continuo. ¿Y de lunes a viernes o de lunes a sábado? ¿Cuántos días a la semana? Y generalmente de lunes a viernes, pero bueno, en época de exámenes ya Claro, sábado, domingo, era sábado, más lo que sea. intenso, claro, claro. Sí, sí. Moira nos sigue escribiendo. A ver, les pido a todos, Moira y Rosita, buenísimo, y los que quieren comentar, que abajo hay un globito o un rectángulo con un signo de pregunta. Si escriben ahí, a mí me permite publicar en la pantalla ese comentario o esa pregunta o lo que sea. Así que pueden escribir en ese globito con el signo de pregunta que está abajo o el rectángulo. Entonces a mí me permite publicar en la pantalla y lo ven todas las personas también. Siempre dependía, dice Moira, también de cómo iba aprendiendo el alumno. Conocí a varios y yo fui una de ellas porque yo empecé de adolescente y por la edad hice
2 años en uno. O sea que, por ejemplo, dice tercero y cuarto, o quinto y sexto juntos en un solo año. Pero ajustate el cinturón, porque había que hacer Claro, todo en sí, dos. sí. Sí, 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 sí. No, sí, el que le daba el cuero, como se dice, No podía podía, hacerlo, ¿viste? claro, Claro. sí, Sí, no eran la mayoría, pero sí, había veces que se adelantaba un poquito así, haciendo 2 cursos. O por ahí rendían en julio el piano y volvían claro, a rendir en diciembre, ¿viste? Entonces, ahí ya adelantaban un año más. claro. Pero Acá lógico, Rosita sí, Granada dice, ella dice, creo que no en relación a la duración de los años, dice Rosita, porque Titita se cambió al normal argentino porque era más corto. 8 años me parece, dice Rosita Granada. sí, Y bueno, la sí, verdad que sí, pero sí. estamos por aquí, Sí, no, entre 8 y 12 años es mucho y para la sí, mirada de hoy, sigue siendo mucho, pero bueno, era así, era así. Entre 8 y 10 años era la inversión que había que estudiar piano. Lo importante de esto era que se hacía desde niño. O sea, cuando ingresaba a la claro, escuela, al primer grado, ya hacía el primer año de piano, segundo grado de la escuela, segundo año de piano, y era como mucho más llevadero porque es como que estaba pegado, claro, estaba era paralelo a la conectado al escuela, sistema educativo, a la escuela. claro, así es. Si alguien lo tiene que emprender después que sale del colegio, teniendo 18, 20 años, pensar en 12 años de carrera, No, ahí ya, donde verdaderamente ahí se desalientan y se desaniman. Pero también tenemos que entender que la formación pianística debe comenzar, si en lo posible, si se puede, lo más tempranamente posible. claro, sí, cuando uno todavía está blandito, los dedos Claro, están muy blanditos también, y la cabeza también, ¿viste? Entonces, claro, sí, sí, las neuronas van naciendo, recién ahí se van, claro, están nuevitas y funcionan mejor. Moira sí, dice que éramos como 6 o 7 personas, estudiantes, alumnos, dice, por turnos, pienso, claro, ¿no? Pero estábamos más de una hora, dice. Y sí, y lógicamente, a sí, veces el tiempo no alcanzaba para poder atender a tantos alumnos y todo lo que había que hacer, porque claro, había que tocar la lección seguramente. Había que claro, ver la nueva lección y tratar de probarla o qué pasaba. y sí, Agarrar el solfeo, agarrar la teoría, hacer los ejercicios rítmicos en el cuadernito pentagramado y bueno, sí, lleva su tiempo. ay, sí, sí, llevaba su tiempo, sí, tal cual, así es. Y, y tu mamá cuando daba las clases, me dijiste que era exigente, ¿no? Que no dejaba pasar Ay, una cuestión, una nota, era muy, muy cuidadosa de las notas, de los sonidos. y sí, sí, porque las examinadoras también eran muy exigentes, entonces, bueno, ella también era un poco perfeccionista, o sea, quería que sus alumnos anduvieran bien, salieran bien. Lógico, lógico que sí, porque Entonces, sí, por supuesto que les exigía. el alumno refleja también al profesor o al maestro y Claro. bueno, lógicamente que eso se quiere. Eh, lo que quería también preguntarte, María, es que aparte de enseñar, tu mamá daba conciertos, preparaba obras y ofrecía recitales de piano a la comunidad, se juntaba con otros músicos o solamente se dedicó a la enseñanza del piano. No, en una época ella formó un trío de cámara con el doctor Popovich, el Bien, esposo sí. de la doctora, él era oftalmólogo, tocaba el cello, Sí, y con la señora Ángela de López Pereira, que era bien, la del polifónico, y formaron un trío de cámara, y sí, dieron varios conciertos. Y el doctor, apasionado también por la música, o sea sí, que iba con su cello ahí a mi casa y practicaban, ¿viste? Los sí. tres. Así que, y conciertos con los alumnos, muy pocos dio, en realidad. ¿Viste? Pero sí, por ahí había algo.
pero más que nada fue eso, el trío este que un buen tiempo estuvieron. Al doctor Popovich lo recordamos en la primera edición, allá por junio. Hicimos un recordatorio del doctor Popovich, del cello. Así que sí, también nos hablaba de la acción de música de cámara del doctor Popovich. Y ahora la nombraste a Ángela Nació de Pereira, López Pereira, y es una persona que está pendiente en mi lista de recordatorios porque también contribuyó grandemente en la década del 60, 70 a la actividad coral y vocal, al canto en Formosa con el famoso coro Juan Sebastián Bach, que formó y que fue tan renombrado y que no estábamos seguros, no me acuerdo con quién estábamos conversando, si viajó o no viajó a Europa el coro Juan Sebastián Bach. No estábamos seguros de esa acción, pero que fue muy importante, renombrado a nivel país, eso sí lo tenemos documentado, así que bueno, nombraste a una persona también que es parte del futuro recordatorio que vamos a hacer en este derrotero de los artes. Rosita Granada nos comenta, dice sí, a fin de año era la audición pública y tocamos, claro, cada examen de fin de año era público, podía ir cualquiera. Y generalmente, ¿dónde lo hacían esas audiciones de fin de año, María? Bueno, en mi casa eran los exámenes, así que por ahí iban los padres, qué sé yo, algún tío, lo que sea, viste, de los chicos, Claro, claro, acompañar. Claro. claro. Sí, a lo mejor en la época de Rosita, que yo era recién nacida, así que eso yo no me acuerdo, Claro, eso estaba por ahí pensando que a lo mejor en esa época. hacían más conciertos, viste, por ahí. Contanos un poquito más, Rosita, qué año nos estás mencionando de esas audiciones públicas y en qué lugar, en Casa Paraguaya, y justito en Casa Paraguaya realizaban esas audiciones. A todo esto que estamos hablando, discúlpame, pero ya te comprometo, María, que si tenés fotos de tu mamá tocando el piano, dando clases, sería muy bueno que me pudieras facilitar para escanearlas y subir a la página que tenemos, donde vamos subiendo todas las fotos de nuestros maestros que estamos recordando, y para que cualquier persona pueda también acceder, si tenés fotos de tocando o dando una clase o en circunstancias musicales, sería muy bueno poder contar Sí, con tengo que fotos. buscar, ahora buscando una foto para mandar para Claro, esto, sí encontré unas cuantas de ella cuando era jovencita, cuando recién empezó con sus alumnos, este, después en un homenaje que le hicieron cuando cumplió 25 años qué lindo. de, de carrera, los mismos alumnos le hicieron una gran fiesta, viste, en el club social. De Y, carrera de piano, ¿no? Del conservatorio. sí, de enseñanza, sí, sí. Claro. ¿Ella dónde hizo Eh, el secundario, María? en realidad ella empezó en el colegio Santa Isabel, pero no terminó el secundario porque Ah, tenía problemas de asma, entonces faltaba mucho y bueno, al final, viste, quedó inconcluso eso. Pero bueno, y ahí seguramente empezó con el piano y eso sí claro. fue mejor para ella, viste. Sí, Así sí, que sí, totalmente. Moira dice que en la escuela número 1 se acuerda ella de un concierto que hicieron por el Día de las Madres. uh-huh. Sería bueno si podés mencionar el año, Moira. Y Rosita dice en Casa Paraguaya en la década del 60. ¿Mm? En Sí, la década. la escuela número 1, sí, yo toqué también ahí. Toqué a cuatro manos la Rapsodia Húngara número 2. Qué lindo. Eh, y sí, ahí tocaba mucho. Fue, sí, para el Día de la Madre, pero como para ayudar a la. Era como un evento de beneficencia. Sí, 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 algo así. No Ya, me acuerdo. justo Ah, Moira comenta, Mari es una genia, tocó una obra de 4 manos espectacular, dice, con signo de exclamación. Así que justo ella porque me estaba. quiere nomás. No, no, a veces uno tiene vergüenza que diga, pero hay que reconocer las cosas. Sería muy lindo que vuelvas a agarrar el piano, María, ¿sí?
La y que verdad pueda, que sí, hace mucho sería que no me muy lindo siento, pero destapar, sí, los niños mirar, ahí, ¿viste? Sí, tendría que sentarme un día a empezar a ablandar los dedos otra vez. claro, sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? En el año 86 dice Moira que en la escuela número 1, año 86, Pues, más o ah, bueno, ella menos, es más dice, joven, tiene mejor memoria. claro, claro. Bueno, vemos que esto que estamos hablando, María, si bien estamos contando anécdotas y recordando cosas, si que podemos hacer estimativamente un número, ¿cuántos jóvenes estudiantes de piano tuvo tu mamá a lo largo de su actividad de enseñanza pianística? Mirá, incontable, porque llegó a tener 60 alumnos por día. Así que, Bueno, este, ahora yo y pienso, toda esa sí, cantidad de personas estudiando, qué proyección en las vidas familiares y así cómo se fue multiplicando. De un estudiante al llegar a la familia afectaba la familia y la familia a su vez. O sea, ¿cuánto un solo maestro puede afectar la vida de muchas personas y de toda una comunidad, como fue el caso de tu mamá, muy reconocida, muy recordada, muy valorada en su enseñanza, en su formación pianística? Porque con las personas que yo me encuentro, que han sido alumnos de tu mamá, que han estudiado piano, lo primero que siempre recuerdan es la calidad de enseñanza y también la calidad como persona. Y creo que esas dos cosas no pueden separarse nunca. y no. Siempre tienen que estar juntas, la calidad de enseñanza, la exigencia en la formación, pero sin desprender de un trato humano, afectivo. Tienen que continuamente, y las personas que conocí, que tuvieron contacto con tu mamá, ya sea como maestra de piano, etcétera, rescatan esa cuestión y ese impacto en la vida de las personas que a lo mejor después dejaron de estudiar, pero esa semillita que plantó tu mamá como desarrollo de buena persona, seguramente habrá dado sus frutos en cuántas otras personas, ¿no? Y sí, mira, te cuento una anécdota. Hace unos años viajé a Corrientes Sí. y veo un cartel, decía chef, no sé cuánto, un pibe que había sido alumno de mi mamá. Que yo, bueno, después lo dejamos de ver. Y esas cosas, viste, que justo voy, paso por un gimnasio y él salía del gimnasio y me lo encuentro. Ah, esas cosas que Y uno puede explicar cómo pasan, cómo sí, suceden, justo. sí, 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 tal cual. Y le digo, fulanito de tal, le digo. Él estaba igual, ¿no? Y me miró y digo, yo soy de Formosa, le digo, vos estudiabas piano. Este, Ay, vos sabés cómo me abrazó, como yo supongo que se acordó de mi mamá, ¿no? En ese momento. Pero una alegría el pibe bueno, él dejó el piano, obviamente, claro, estudió cocina, qué sé yo, bueno, está ahí en Corrientes, estuvo viviendo en otros países y todo, bueno, más o menos charlamos un rato ahí, pero una alegría, un cariño, viste, que se ve que, o sea, era para mi mamá, digamos, eso, ¿viste? Y siendo un varón es un poco más claro. difícil, pero sin embargo, él se acordaba, sí, sí, fue muy lindo. Claro, y en ese caso que a lo mejor nunca te enteraste por una casualidad de la vida, ¿no? Pero ¿de cuántos otros casos no nos enteramos de cómo tu mamá afectó positivamente a la vida de ese niño, de esa niña, que cuando se transformó en una persona adulta supo recapitular recuperar ese trato y llevarlo a su vida a lo mejor familiar, que a lo mejor nunca nos vamos a enterar? Y Y nunca sí, podemos entender la trascendencia que tiene el hecho de afectar, de tocar una vida, que creo que la música nos permite eso. Acá Rosita nos dice, Titita era una bellísima persona, nos dice Rosita Granada. sí, sí, ella la quería mucho también, sí. Este, no, y mamá por ahí era confidente, o sea, las chicas le contaban sus cosas, viste que cuando uno es Claro, adolescente por ahí no le querés contar a tus padres, y yo me acuerdo que
sí, hablaban con ella, ¿viste? Que nada que ver con la música, pero se confesaban con ella, ¿viste? Así Claro, que, pero la música era el medio que permitía unir los corazones, claro, conectarnos con personas, y más allá de una cuestión técnica que a veces nos resulta un poco complicado, la música es un puente que une las personas, acerca a las personas, podemos encontrar medios para poder llevar adelante las cuestiones. Y creo que tu mamá es un ejemplo, y creo que siempre hay que recordarla en eso, y como le digo a la mayoría, si bien esto se está terminando, porque te cuento que ya son 53 minutos que estamos conversando. Nos quedan 7 minutos de conexión, mira. No nos alcanza la hora para seguir hablando, pero esto es un inicio para seguir poniendo en valor a todos nuestros maestros, a nuestras maestras de piano, de música, que han aportado al desarrollo humanístico, al desarrollo de las personas, pero también al desarrollo del arte o de la música, ¿no? Entonces hay claro. que seguir en esta cuestión. María, no me quiero olvidar de esto y hacer un agradecimiento muy, muy especial a Norma Berni, que, Sí, que, por que, supuesto, que, sí, sí, que te totalmente, que es la que me permitió, ayudó, porque yo soy una claro, bestia con eh, esto de la tecnología, me estamos resisto, ¿viste? estamos haciendo este diálogo a través de su cuenta de Instagram, la cuenta de Sí, Norma Berni. tal cual, sí, Y sí, sí, agradecido, le expreso todo mi sí, agradecimiento a Norma, porque la sí, yo también, conozco, sé sus ocupaciones, pero sí, detenerse y ofrecer este tiempo también habla de la gran calidad humana de Norma, y le quiero estar, le agradezco y estoy sumamente sí, agradecido tal cual, por, yo por este también, sí, sí, tiempo. sí, sí, tal cual, sí. Bueno, y mirá, ya no, vamos terminando, nos quedan 6 minutos, y porque esto pasa rapidísimo, yo quiero volver a agradecerte, María. Mira que tenemos un comentario. Rosita nos pregunta, ¿con quién tocaste, Mari? Dice, esa danza húngara seguramente, la que mencionaste. ¿Quién fue el otro pianista? Eh, es otra bioquímica también, la chica es bueno, la mamá es Silio, de los calzados chic, Claudia Rodríguez. Ah, ah. Con ella tocamos la rapsodia esta, a cuatro manos. Bueno, pueden juntarse un día a tomar el té como bueno, siempre que nos permita esta cuestión de sanitaria que estamos teniendo, y recordar eso y decir, podemos recordar, podemos retomar el piano y retomar esa danza húngara y juntarse. Y cuando esté lista nos invitan a todos, a Norma, a todos, y vamos y las escuchamos, disfrutamos con usted y revivimos ese hermoso momento. Moira nos dice, mi primer trabajo fue al lado de Titita, dice Moira Caballero. Yo le ayudaba enseñando a los más pequeños, aprendía y enseñaba a la vez, lógicamente. Cuando uno enseña, aprende dos veces. Claro, sí, seguro. Hermoso, hermoso, Mari, dice Moira, y gracias, me agradece por recordar a la profe de Moira, a tu Y mamá. gracias a ella por recordarla con tanto cariño. Claro, Y, sí, y sí, a sí. Rita también. Acá Rosita nos dice gracias, Mari, besos. Te manda saludos, Rosita. Bueno, Sí, un hermoso momento. Y bueno, te digo que nos están quedando 4 minutos de conexión. Yo muy agradecido, Mari, por este tiempo, y seguramente quedaron muchas cosas más que podemos dialogar. Pero como siempre digo, esto es un comienzo para seguir recordando, y por ahí sería lindo empezar a hacer una lista de los alumnos que tuvo tu mamá, empezar a recordarlos, y empezar a lo mejor a hacer también como una biografía, aunque sea pequeña, corta, pero para después publicarla en algún lado, que quede escrito, porque entendemos que el paso del tiempo es inexorable. Y si no ay, hacemos sí, esfuerzos para que los recuerdos perduren a nuestra próxima generación, esto se pierde. Y perder valores importantes como la vida de tu mamá, la entrega de tu mamá a la formación pianística, a la música y a las personas, verdaderamente sería muy lamentable. Hay que recuperar para las futuras generaciones, para las generaciones de hoy y para las ¿Mm? futuras también, todo esto. Así que sería lindo poder escribir a las alumnas, Moira, Rosita, pueden también juntarse y empezar a escribir las memorias y después publicarla en algún lugar que quede para las próximas generaciones. Así es. Bueno, yo muy agradecido, muy, muy, muy agradecido, Mari, y les comento a todas las personas, y te comento también, Mari, que mañana
voy a estar recordando a Edo Juan Zapata. Edo Juan Ah, Zapata fue una persona también que aportó muchísimo a la vida musical de Formosa, años 60, años 70, y mañana voy a estar recordándolo, voy a estar leyendo algunas cosas que él hizo con respecto a la creación de la Orquesta de Cámara de Formosa, la creación del Instituto Superior de Música, sus acciones en relación a la música, voy a estar leyendo pequeños comentarios recordatorios y con las personas que se conecten voy a estar dialogando y mañana voy a estar haciendo ese recordatorio que considero que también fue una persona sumamente importante para la vida musical de Formosa y como me decía una persona, hoy tenemos que entender que a lo mejor hoy yo soy maestro de música o profesor de música porque Edo se esforzó por abrir el Instituto Superior de Música en el año 73, por ejemplo. Y es así, ¿sí? Entonces también es bueno eso. Y mañana lo voy a estar recordando a las 7 de la tarde a Edo bueno. Juan Zapata, así que les comento a todas las personas. Algunas palabras despedidas porque ya terminamos. Bueno, No no, nos y queda. agradecerte también por este espacio, para que, como vos decís, para que no se pierda eh, todo lo que fue mi mamá y todo lo que hizo. Y bueno, este, y bueno, fue más leve de lo que pensaba. Estaba un poquito nerviosa, pero No, yo te agradezco muchísimo y nos quedan 30 segundos, ¿eh? 30 segundos, 20 segundos de conexión. Así que muy agradecido, Mari, y seguramente te seguiré consultando. Te estaré sí, sí. molestando con que no te olvides las fotos y otros por ahí datos, así que muy agradecido. Bueno, sí, sí, voy a buscar y cuando tenga oportunidad te mando. Bueno, y esto se desconecta. Muchas gracias, buenas Sí, tardes. chao, ¿Sí? chao, Hasta gracias. luego.